Sean de nueva cuenta bienvenidos al último día de transmisiones especiales que el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato trae para ustedes con motivo del 27º Coloquio Cervantino Internacional, enfocado a los antecedentes cortesianos en Cervantes. Esta jornada presentamos a continuación la conferencia magistral Las Cortes del relato a la obra literaria, impartida por el doctor Bernard Lavallée. El doctor Lavallée es profesor de civilización hispanoamericana colonial en la Universidad de Sorbona de París y durante años se ha dedicado al estudio de los efectos de la colonización en las sociedades latinoamericanas, así como la historia social intelectual de los países andinos. Bernard Lavallée cursó estudios de lingüística y literatura española y portuguesa en la Universidad de Burdeos de Francia. Él ha publicado numerosos artículos y también ha participado en capítulos de libros colectivos, así como una veintena de libros sobre temas muy diversos, entre los que podemos mencionar, por citar algunos, la historia de la Iglesia, la evangelización, el criollismo, la familia y la esclavitud como parte de la economía colonial. De esta manera damos inicio a la cuarta jornada del Coloquio Cervantino Internacional. Que lo disfruten. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros colectivos, así como unos 20 libros personales sobre temas muy diversos: evangelización, historia de la Iglesia, criollismo eclesiástico y laico, pareja y familia, esclavitud, relaciones étnicas, mediadores indígenas, economía colonial y muchos otros. Fue también vicerrector y director de la Maison du Pays Ibérique. A partir del 98 se desempeñó como catedrático de civilización hispanoamericana colonial en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París 3, donde creó y animó el Centre de Recherche sur l'Amérique espagnole colonial. Distinguimos de sus publicaciones El Mercader y el Marqués, Las promesas ambiguas, Ensayos sobre el criollismo colonial en los Andes, Quito y la crisis de la Alcabala, Amor y opresión en los Andes coloniales, Al filo de la navaja, Luchas caciquiles en Lactacunga, La economía de la América española, entre muchos otros. Es también laureado con distintas distinciones. Un cordial aplauso. Bien, muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Y antes de empezar, quisiera agradecer a las personas y entidades que me han permitido volver a esta ciudad magnífica de Guanajuato. Primero a mi amigo Christian Duverger y a las diversas entidades guanajuatenses que organizan ese evento. La verdad es que podía parecer un atrevimiento que alguien, como se ha recordado, que ha trabajado esencialmente sobre la historia social de los Andes, esté aquí para hablar de las cartas de relación de Cortés, pero debo confesar que precisamente cuando Christian Duverger me llamó en Francia para invitarme, para ver si podía participar en este evento, precisamente por casualidades, por mera casualidad, mejor dicho, hacía poco tiempo que había vuelto a hundirme en la lectura de las cartas de relación por una razón totalmente diferente de las preocupaciones de este encuentro, por el hecho de que tenía que buscar en las cartas de relación unos elementos útiles para el libro próximo que voy a publicar. Por otra parte, ustedes podrían decir, bueno, otra vez las cartas de relación, ya que en este evento, si mal no he contado, ya ha habido ayer 2 ponencias fundamentalmente orientadas sobre las cartas de relación. Pero creo que precisamente en la filosofía, digamos, de este evento, que es tratar de entender y reconstituir la trayectoria literaria de Cortés, desde los inicios hasta la obra que sabemos, creo que efectivamente las cartas de relación desempeñan un papel muy específico. Además, con la venia de ustedes, he modificado un poco el título de mi conferencia, no que haya cambiado de tema, sino que
con el título quería hacer mis palabras más fácilmente entendibles. El título definitivo es el de El taller del escritor, las cartas de relación de Cortés del informe a la literatura. Bien. Los textos suscitados por la conquista y escritos por sus propios actores no abundan. Son quizás menos escasos en los Andes que en el caso de Nueva España, aunque esta puede prevalecerse, por supuesto, de la incomparable historia verdadera de la conquista de Nueva España, que desde muchos puntos de vista única y que es la que nos reúne aquí. Salvo en contados casos, dichos textos son además difíciles de encajar en tal o cual género literario. Informes, testimonios, obras construidas y posteriormente escritas, sus motivaciones, sus relaciones con los hechos, su grado y su tipo de elaboración son muy diversos y a menudo se les ha encasillado en la categoría tan cómoda como poco significativa de crónicas. Los textos de Colón, conocidos como cartas de relación, casi constituyen una categoría aparte. Los fue redactando el propio jefe de la hueste conquistadora a lo largo de 7 años cruciales, los que van de julio de 1519 a septiembre de 1526. Escribió cada uno sin demorarse ni dejar que pasase el tiempo, prácticamente en el momento en que terminaba una etapa decisiva de la conquista, esto es, sin poder aprovechar de la distanciación que puede ofrecer el paso del tiempo. Si desde hace tiempo esas cartas han sido reunidas en un volumen relativamente nutrido, más de 300 páginas en la edición que he manejado para este trabajo, la de Espasa Calpe Mexicana, nunca su autor las pensó, construyó y escribió en la perspectiva de publicarlas como un libro orgánico. Al contrario, como insiste Cortés varias veces, por lo menos en las primeras cartas, esas formaban parte de su compromiso para con el soberano, era la respuesta a la orden terminante de que don Carlos le había dado de informarle lo más precisamente posible sobre las cosas de lo que el propio Cortés había de llamar la Nueva España. Sin embargo, una primera lectura, aunque superficial, basta para llegar a la conclusión de que esos textos no son meros ni descarnados informes militaro-políticos sobre un proceso largo de etapas variadas y en las que el redactor se vio involucrado en situaciones de varias índoles y teniendo que asumir posturas muy disímiles. 3 de esos textos rondan o pasan las 80 páginas y constituyen cada uno obras identificables de por sí, como prueba el hecho bien sabido de que el segundo texto, la segunda carta, fue publicada por separado en fecha muy temprana, eso es Zaragoza 1526, mientras en México Cortés estaba redactando la cuarta carta. Esas cartas tienen pues una amplitud y una variedad de propósitos evidentes. Su elaboración episódica se desarrolló a lo largo de un periodo relativamente largo y complejo a nivel personal y colectivo para el jefe de la conquista. Este era además un hombre de fuertísima personalidad y al que su misma posición política obligó a convertirse en redactor casi permanente de órdenes, decisiones y memoriales. No era ajeno al mundo de las letras ni a los oficios de la pluma, como todos sabemos, y eso lo diferencia radicalmente, por ejemplo, del caso de su homólogo del Perú, Francisco Pizarro. Todo esto hace suponer que dichas cartas no se sitúan al nivel cero de la escritura, como lo llamó Roland Barthes, aquel en que no se trasluce para nada, porque no se preocupó por ellos, el que escribe, sus motivos y sus condicionantes. Primer punto que trataré, del testimonio a la relación, inventar las estrategias narrativas. Ya se sabe que la primera carta de Cortés ha desaparecido, si bien él alude a ella posteriormente, y se la ha sustituido en el texto publicado desde hace un siglo por otro texto del 10 de julio de 1519. Y en este, Fernando Cortés y este consejo es de Veracruz, mandaron a la reina Juana y a su hijo Carlos un largo correo que ellos mismos llamaron desde entonces relación.
Ya desde el párrafo introductorio de esa primera relación, Cortés y supuestamente sus confirmantes insisten sobre un aspecto importante. Es de recordar en efecto que la llamada primera carta de relación es también un texto de combate que forma parte de la lucha ya abierta entre Diego de Velázquez, gobernador de la isla Fernandina, Cuba, y Cortés. Por lo tanto, antes de aportar su testimonio, Cortés y los miembros del Consejo de la flamante ciudad-puerto hacen hincapié en las relaciones que se han hecho así de manera y riquezas de ella, de esta tierra, como la forma en que fue descubierta y otras cosas que de ella se han dicho. No son ni han podido ser ciertas, porque nadie hasta ahora las ha sabido, como será esta que nosotros a vuestras reales altezas enviamos. Tal afirmación se reitera además de forma voluntaria y marcadamente redundante en las últimas palabras del párrafo. La cierta y muy verdadera relación es de esta manera. Y además hablan otra vez de verdadera relación y termina diciendo: trabajaremos de saber y ver aquello y otras cosas de que tenemos noticias para de ellas hacer a vuestras reales altezas verdadera relación, otra vez, verdadera relación de las riquezas de oro, plata y piedra. Bien. La segunda carta de Cortés es así de Cortés y Cortés solo, fechada el 30 de octubre de 1520, o sea, un poco más de un año después de la primera, es como 4 veces más larga que lo que tenemos como primera carta, ya he dicho que no lo era. Y sobre todo es mucho más rica desde el punto de vista factual. En la primera, como indicaba Cortés, los españoles no habían podido ver más de hasta 5 leguas de tierra dentro de la costa y de la mar y hasta 10 o 12 leguas de largo de tierra por las costas. En cambio, la segunda carta o relación cuenta la caminata y campaña militar de la hueste española hasta llegar a la capital Tenochtitlán, con el descubrimiento deslumbrante de esta y los primeros contactos con Moctezuma, su corte y su capital. En esa segunda carta, la gran preocupación de Cortés por el texto que está redactando, la gran preocupación de Cortés por el texto que está redactando es manifiesta. Lo prueba el hecho de que en nada menos que 10 oportunidades aluda a su situación personal relativamente a su propio texto y a las reflexiones que le sugiere la materia que debe relatar y también la manera de cómo tiene que hacerlo, esto es, los problemas de escritura que se le han planteado. Hay primero repetidas manifestaciones de modestia del autor ante su obra, actitud acostumbrada, como sabemos, y casi obligada en los prólogos y las dedicatorias de los autores de la época, pero aquí sin duda es prueba de una realidad, la de una persona convertida en redactor, escritor, punto interrogativo, de manera casi sorpresiva para él, sin preparación previa ni proyecto de redacción, confrontado con una materia que con el paso de los días se reveló inaudita, enorme y en muchos aspectos desconcertante. Por esto expresiones como ya desde la primera página: me esforzaré a decir a vuestra alteza lo menos mal que yo pudiera, y asimismo suplico a vuestra alteza me mande perdonar si todo lo necesario no contare, o las reiteradas peticiones de disculpas por las inhabilidades del redactor, son, creo, significativas. Es además interesante notar que cuando Cortés alude a sus supuestas torpezas e insuficiencia de pluma, de manera directa las vincula con la necesidad para él de alcanzar en su relato la verdad. Subrayo la palabra que es de él. Bueno, sabemos que un objetivo hemos visto que era un objetivo ya declarado en lo que se considera como primera carta. Así en esta segunda lo dice claramente en 2 momentos estratégicos de su texto. En el párrafo introductorio, me esforzaré a decir a vuestra alteza lo menos mal que yo pudiera la verdad y lo que al presente es necesario que vuestra majestad sepa. Y en la conclusión, yo he escrito a vuestra majestad, aunque mal dicho, la verdad de todo sucedido en estas partes y aquello que de más necesidad hay que hacer saber a vuestra alteza. En el cuerpo de su relación, fuera de sus propios defectos, Cortés identifica 2 escollos principales para llegar a esa verdad,
a la que él parece creer tanto y que hoy sabemos obviamente muy ilusoria. Por una parte, y primero, lo mucho que habría que decir. No podré yo decir de 100 partes una de las que de ellas se pudieran decir. Hay tanto que escribir que certifico a vuestra Alteza que no sé por dónde comenzar, que pueda acabar de decir alguna parte de ellas. A propósito del ceremonial que rodeaba a Moctezuma, Cortés muestra bien los problemas que esto conllevaba en cuanto a su relación. Eran tantas y tan diversas las maneras y ceremonias que este señor tenía en su servicio, que sería necesario más espacio del que yo al presente tengo para las relatar y aún mejor memoria para las retener, porque ninguno de los soldados ni ningún señor infiel de los que hasta ahora se tiene noticia, no creo que tantas ni tales ceremonias en su servicio tenga. Cortés es muy consciente de que su relato no puede entonces ser más que una representación parcial de esa realidad. Ante la imposibilidad de decirlo todo, presenta lo que no dice como el efecto de su voluntad, de no propasarse, de no agobiar a su real lector, porque su lector es único y la persona real. Y por no ser más prolijo en la relación de las cosas de esta gran ciudad, aunque no acabaría tan ahína, no quiero decir más, sino que en su servicio y trato de la gente de ella, y ya sigue el texto. Por otra parte, desde el inicio vincula Cortés esa superabundancia de hechos, datos y detalles con otro de los componentes de la realidad, su naturaleza tan diferente de las de Europa que las hacen extrañas, difíciles de creer, casi irreales para una mente española. Desde el inicio Cortés habla de cosas tantas y tales. Después se escribe a propósito de las montañas cercanas a Churultecal, y porque yo siempre he deseado de todas las cosas de esta tierra poder hacer a vuestra Alteza muy particular relación, quise de esta que me pareció algo maravillosa saber el secreto. Cuando relata su primer encuentro con Moctezuma, precisa en lo del servicio de Moctezuma, dice el Moctezuma, y de las cosas de admiración que tenía por grandeza y estado, hay tanto que escribir. Una palabra revela y resume este sentimiento de confusión experimentado a la vez por el Cortés testigo y como individuo y el Cortés relator frente a sus lectores, que a lo mejor no lo van a creer. Es el adjetivo maravilloso que vuelve a menudo bajo su pluma. Incluso en varias oportunidades está intensificado. Sierras muy maravillosas, tierra algo maravillosa. El servicio de Moctezuma bien grande y maravilloso. Muy maravillosas casas y mezquitas. Ropas de hombres y mujeres muy maravillosas. La grandeza, extrañeza y maravillosas cosas de esta gran ciudad. De ahí la dificultad del redactor por decirlo todo, pero también sencillamente para ser creído, o por lo menos creíble, lo cual no es lo mismo. Tenía Moctezuma dentro de la ciudad sus casas de aposentamiento, tales y tan maravillosas que me parecía casi imposible poder decir la bondad y grandezas de ellas, y por tanto no me pondré a expresar cosas de ellas, más de que en España no hay su semejante. Todos estos pasajes revelan en Cortés una verdadera preocupación por lo que está escribiendo, una reflexión constante sobre su propio quehacer, una especie de, de autoanálisis en la que el actor y o testigo, preocupado por los hechos de las conquistas y las cosas de la tierra, como él dice, relata bajo el control del escritor instalado en una especie de monólogo destinado al soberano. En algunos momentos Cortés, narrador, llega a escenificar esa especie de desdoblamiento. Así en la página 111, cuando cuenta los inicios de la ciudad de Segura de la frontera, el nombramiento de los alcaldes, regidores, la construcción de una fortaleza, interrumpe su relato y dice: estando escribiendo esta relación, vinieron a mí ciertos mensajeros del señor de una ciudad que está a 5 leguas de esta provincia. Entonces, ustedes ven cómo él se describe a sí mismo escribiendo, situación que recuerda otras, obviamente, muy famosas en la literatura. En otros momentos, Cortés revela sencillamente que sigue, lo revela, lo confiesa, una verdadera estrategia narrativa cuando de manera anticipada
anuncia algo que vendrá después y la manera de contarlo, como en la relación de las cosas de ella, de la ciudad, por vuestra Alteza verá, según adelante diré. Entonces, ustedes ven cómo el organizador del texto en la mente tiene la mente puesta en varios momentos y en varias intenciones de su texto. Una lectura precisa de esa segunda carta muestra además que no se compone esta de un relato, sino de dos. Dos son en efecto los hilos narrativos y los objetos del texto. El primero, que tradicionalmente ha llamado más la atención de los lectores y los comentaristas, es todo lo referente al descubrimiento y la evocación del mundo mexicano. Es de notar al respecto cómo antes de llegar al corazón del imperio azteca, la descripción por Cortés de las realidades naturales y humanas es bastante escueta. Por ejemplo, después de 3 jornadas de despoblado y tierra inhabitable a causa de su hostilidad y falta de agua y gran frialdad, bueno, no dice más. Más tarde, en el valle siguiente, evoca a Cortés de manera aún más escueta muy buenas casas y gente, algo más rica que el no del valle abajo, pero detalles ninguno. Y más curioso, cuando pasa a los primeros guerreros a los que los españoles se encuentran, y que obviamente no vienen vestidos como los guerreros españoles del siglo XVI, sencillamente y con total ausencia de detalles, los presenta como ciertos indios con sus plumas que acostumbran traer. Esa precisión, por supuesto, llamativa para soldados españoles de la época y además consciente del posible significado de ese atuendo, no merece más abajo más pormenores cuando habla Cortés entre las ofrendas de agasajo que recibe, ciertas plumas que ellos usan y tienen por estima. La redacción cortesiana solo empieza a evolucionar cuando la hueste llega a Tlaxcalteca, que sin embargo no merece más, la ciudad, más de una página. Es de notar además que después de calificar a la ciudad como una comparación sin duda evocadora, pues la compara, es decir, la ciudad es tan grande y tan admiración que aunque mucho de lo que de ella podría decir deje, lo poco que diré creo que es cosa increíble, la presenta con una serie de elementos cumulativos con la repetición estilísticamente pesada de ay, que insisten en la cantidad, diversidad y la riqueza. Es de notar además que dicha evocación está enmarcada al comienzo y al final con 2 comparaciones que al mismo tiempo sirven para definir a la ciudad, dar al ilustre lector una idea de qué se trata, pero permitir también al que escribe ahorrar detalles y no entrar más adelante en la materia. La compara en efecto varias veces con Granada y después inclusive evoca a Venecia, Génova y Pisa, lo cual no es poco. Bien. Después de Tlaxcala y de Cholula, aparece en la relación primero y de manera esencial por los aspectos militares del paso de los españoles por ella, por la masacre bien conocida, el incendio de las torres y sus consecuencias en cuanto al sometimiento de la región. Solo después Cortés la evoca en unas pocas líneas relativas a su ubicación e importancia. Está asentada en un llano y tiene hasta 20.000 casas dentro del cuerpo de la ciudad y tiene de arrabales otras tantas. Y en cuanto a elementos definitorios de sus habitantes, dice rápidamente, todos traen albornoces encima de la otra ropa, aunque son diferenciados de los de África porque tienen manera, pero en la hechura y tela y los rapacejos son muy semejantes. En fin, Cortés insiste en no describir, sino en precisar el interés que esta ciudad presenta para el futuro del asentamiento español. Bueno, no voy a leer la cita. El relato de Cortés presenta después un momento decisivo cuando, saliendo de Churrutecal, y debe escoger entre 2 caminos, uno para seguir la jornada y llegar a la capital, lo marca pues en el flujo de la relación, asumiendo de manera abierta su papel de narrador, organizador de los recuerdos, cuando dice, y fue de esta manera, entonces que ya se asoma a lo que relata.
Hay una evidente gradación en lo descrito. En dos oportunidades, a pocas líneas de distancia, Cortés califica de muy maravillosas y después de algo maravillosa las dos montañas a las que le intentan escalar, que intenta con un grupo de españoles. Y en adelante, al mismo tiempo que el relator asume más presencia en la narración, esta es cada vez más precisa conforme se acerca a la laguna y las ciudades, en particular, primera Iztapalapa, cuya descripción se hace a la vez más detallada y sobre todo encomiástica. Remito al texto que usted encontrará. Parte segunda, la reconstrucción de un mundo nuevo y la edificación del héroe. Las páginas que siguen, cuando los conquistadores por fin encuentran a Muteczuma y entran en la ciudad de Temichtitlan, como él dice, se convierte en una verdadera descripción de un mundo nuevo. Esa descripción no tiene nada de sistemático, sino que sigue el curso de las cosas de la campaña militar de Cortés, que en repetidas oportunidades subraya las dificultades que encuentra en la elaboración de su testimonio. Habiendo visto algunas cosas de ella, aunque poca, según las que hay que ver y notar, y por no ser más prolijo en la relación de las cosas de esta gran ciudad, aunque no acabaría tan allí, no quiero decimar, sino que su insistencia varias veces reiterada en ese aspecto de la tarea va sin duda alguna mucho más allá de las acostumbradas protestaciones de modestia de los autores de la época. Esas páginas relativas a Tenochtitlán son sin duda las más conocidas de la carta de relación. Son las que más han llamado la atención de los lectores y comentaristas, en general de los especialistas, historiadores y etnohistoriadores, más particularmente, por la absoluta novedad de su contenido, pues constituyen el primer testimonio europeo sobre la capital y la civilización aztecas. Sin embargo, varias observaciones se imponen a un análisis crítico de hoy. La descripción de Tenochtitlán ocupa en la segunda carta un espacio, en fin de cuentas, reducido, escasamente un poco más de la 10ª parte, cuando normalmente, por los textos que hemos leído, como siempre se alude a estos, nos parece que la segunda carta no habla más que de esto. No, es escasamente, un poco más, no escasamente, un poco más de la 10ª parte de la carta, no más. Es evidente que Cortés no quiso explayarse en ese tema que sin duda alguna no constituía el elemento central de su objetivo testimonial 1 y de escritura 2. El estudio de la carta revela además que el conquistador tuvo dificultades evidentes para sobreponerse a los retos redaccionales que le planteó la transposición de esos aspectos de su testimonio desde la memoria hasta el papel. La impresión dominante que conservó y quiso compartir fue la de la profusión, de la diversidad, de la riqueza. Dicha impresión se expresa en la carta por listas de palabras relativas materiales, aves, animales terrestres, hierbas, medicinales, comidas, telas, vasijas, etc. Sin embargo, esas retahílas evocadoras están hilvanadas en el discurso de una manera muy sencilla, por no decir carente de soltura. Así, cuando habla de los numerosos mercados de la ciudad, en 2 páginas Cortés emplea 15 veces la forma verbal hay, 13 de ellas en posición inicial de frase. Lo mismo ocurre con el verbo vender, utilizado en 19 oportunidades. Tales repeticiones, un tanto machaconas para el lector de hoy, recalcan en la impresión de abundancia y diversidad que quiere dar Cortés, el cual además la refuerza con un sinnúmero de intensivos. Todos los géneros, todos los linajes, todas las raíces, todas las maneras de verdura, mucho pescado, todas las otras aves, todas cuantas se hayan y tantas calidades, etcétera, etcétera. Bueno, es de notar, sin embargo, que en esa profusión Cortés no da nunca detalle de colores, sino en 2 oportunidades en las que habla a seca y de manera indiscriminada de diversos colores, cuáles no sabemos. Después de los mercados, Cortés pasa a una descripción de otros aspectos centrales de la ciudad: los templos, los palacios, las casas principales, todo lo relacionado con el uso y control del agua en la ciudad lacustre, en fin, el servicio de Muteczuma y las cosas de admiración que tenía por grandeza y estado.
Cuando el conquistador pasa a tratar de las mezquitas o casas de sus ídolos, en la continuidad de su manera de presentar los yangueses, sigue con sus sistemas de aspecto cumulativos introducidos de manera uniforme. Hay, y ahora el verbo tener. Cortés da ahora muchos detalles sobre los sacerdotes, su traje, en el que indica el color negro, ese sí, sus viviendas, las construcciones de las dichas mezquitas, y a continuación pasa a la descripción de lo que él llama los ídolos y los espacios en los que se encuentran. De manera manifiesta, la descripción se hace más suelta, da muchas más precisiones. El propio Cortés interviene en su relato y se describe a sí mismo, un pasaje bien conocido, quitando los ídolos, discutiendo a ese respecto con los naturales ante sus reacciones a la caída de sus dioses. Evoca con detalles en qué consisten esos ídolos, no daré la cita, ustedes la conocen. Conforme avanza la escritura, parece liberarse, hacerse más coloquial entre el que lee y el que escribe, como si la fuerza del recuerdo y de las vivencias se sobrepusiera a la voluntad pedagógica. Esta evolución es muy sensible, por ejemplo, en lo que se dice de las casas nobles de la ciudad. Cortés llega a decir al real lector que si no le da más indicaciones es por falta de información o por no haber entendido la realidad del funcionamiento de esa sociedad, porque hasta ahora no lo he alcanzado. Incluso está consciente de que su testimonio se alarga y se detiene y arriesga con escapársele. De ahí una especie de pausa para retomar el hilo cómo y hasta dónde él quiere. Por no ser más prolijo en la relación de las cosas de esta gran ciudad, aunque en Acuaría tan aina, expresión que ya hemos hecho, no quiero decir más, sino que. Entonces, ustedes ven cómo hay un efecto de autocontrol de Cortés sobre su propia escritura. Cuando precisamente da por terminada de esta manera la relación de lo referente a Tenochtitlán, Cortés en realidad no la deja pasando al servicio de Moctezuma, que si bien parece ser otro tema, en realidad continúa con lo de antes. La justificación es una observación que había hecho Cortés anteriormente y que mostraba bien el vínculo de las dos vertientes de su proyecto. Yo había venido a esta tierra por mandato de vuestra majestad y que de la principal cosa que de ella me mandó le hiciese relación fue del dicho Moctezuma y de aquella su gran ciudad. El servicio de Moctezuma, entonces, pasa a describirnos, como ustedes saben, todas, cómo comía, cómo vivía, cómo lo atendía, de la gente que vivía con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y Cortés se detiene en la gran variedad de comidas, en la lectura diferente en la etiqueta, y en una frase después trata de resumirlo todo como para no alargarse. Eran tantas y tan diversas las maneras y ceremonias que este tenía en su servicio que era necesario más espacio del que yo al presente tengo para las relatar y aún mejor memoria para retener, porque ninguno de los soldados ni otro señor infiel del que hasta ahora se tiene noticia no creo que tantas y tales ceremonias en su servicio tenga. A lo largo de esas páginas dedicadas a la gran ciudad azteca es evidente que la manera de escribir y describir del conquistador ha evolucionado y, digamos, de alguna manera ha mejorado, se ha liberado de manera notable. Conforme ha ido avanzando, ha abandonado los efectos cumulativos de los primeros párrafos, ha evitado las repeticiones molestas. En las últimas páginas ya no trata de convencer al destinatario del texto en base a la reiteración de palabras encargadas a orientar el efecto que el texto ha de suscitar, sino que las observaciones son más numerosas y expresivas y acertadas en su lección. Las frases más sueltas y largas, su efecto expresivo más evidente. Cuando habla del servicio de Moctezuma, Cortés recurre otra vez a las palabras clave de sus páginas anteriores, pero esa vez no es al comienzo de lo que va a presentar, sino como para colorearlo ya de antemano y predisponer al lector, sino que viene como una conclusión evidente de lo que acaba de decirse. Sería un error, creo, manifiesto creer que estas páginas son la transcripción directa de la fuerza de una emoción y de las vivencias del recuerdo. La evocación de Tenochtitlán es, al contrario, un texto muy preparado y en alguna forma mediatizado por una voluntad
evidente. La estructuración por parte ya es una prueba manifiesta de una organización del testimonio, como revela el propio Cortés cuando dice, antes de iniciar su descripción de la ciudad, antes que comience a relatar las cosas de esta gran ciudad y las cosas que en este otro capítulo dije, me parece, para que mejor se pueda entender, que debe se decir de la manera de México, que es donde está la ciudad, y algunas de las otras que he hecho relación están fundadas, y donde está el principal señorío de Moctezuma. Bien, acorto un poco el texto. Este objetivo de construcción del testimonio aparece de manera muy clara en dos momentos de la relación, cuando el narrador intercala en las descripciones de su relato dos discursos de Moctezuma. Esto es interesante. Este pasaje, bueno, ustedes saben que se intercalan discursos de Moctezuma. Yo creo que este pasaje, y lo he discutido como especialista, es muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una lógica en el texto. Esto es que efectivamente esos dos parlamentos, como se decía en el vocabulario del teatro español del siglo XVI, tienen su lógica en la manera en que muestran lo que quiere demostrar Cortés cuando hace hablar como si fuera un senador romano a Cortés. El problema, no lo puedo demostrar, pero el problema es que, a mi juicio, y creo que a otros de estos también, esos textos no son de Cortés. Pero son interesantes porque muestran que la persona que los ha intercalado ha entendido cuál era la dinámica del texto del propio Cortés. Entonces, esto es una idea mía que habría que demostrar. Bueno, pero estoy convencido de esto. La descripción de las ciudades y de la civilización mexicanas, de su entorno, no es sino una de las vertientes del discurso de Cortés. Sus relaciones son antes de todo el relato de sus campañas militares, de su progresión en cuanto a la segunda se refiere, desde la costa hasta la capital del imperio. No analizaremos aquí cómo Cortés da cuenta de los combates, de la guerra que lleva, ayer alguien lo ha hecho de manera contundente, sino que quisiera hablar de un aspecto esencial en lo relativo a la construcción de esta historia. En las primeras páginas de la segunda carta de relación, cuando se inicia la caminata de la jornada, el relato se sitúa las más veces en una perspectiva colectiva. Cortés habla de la gente, los españoles. La hueste conquistadora como grupo está siempre presente y Cortés lo expresa haciendo resaltar el esfuerzo de todos. Buen ejemplo es la batalla narrada con bastantes detalles a comienzo de la conquista, donde abundan palabras como todos éramos de a caballo, tirándonos muchas varas, comenzamos a nos defender, peleamos con ellos, ofendiéndonos con nosotros, los nuestros, pelear con nosotros, no podían entrar para nos ofender, nos sintieron. O alusiones precisas a los efectivos que constituyen las fuerzas españolas. 5 o 6 escopetas y 40 ballesteros, 200 hombres y toda la artillería, con los de caballo y 100 peones y 400 indios de los que traje de Sempoal y 300 de Izmatzaltitlán. Por supuesto, Cortés no está confundido con esta colectividad. Si bien participa de manera obvia en los acontecimientos, en alguna manera envuelta en esa misma persona del plural, su papel de jefe está afirmado y aparece de manera protagónica en ciertos momentos en que se representa a sí mismo, encabezando la hueste y enfocando todo el combate militar en su persona. Salí una noche después de rondar la guardia. Perdón. Comencé a hacerles algún daño, los tomé de sobresalto. El papel de jefe aparece también subrayado en toda una serie de tomas de decisiones. Me hice fuerte, parecióme, hice tomar, determiné, le pregunté a sí mismo, tomé 5 o 6. Esa misma táctica discursiva se nota más claramente aún en otras muchas oportunidades, por ejemplo en la relación de la caminata de la hueste después de que ésta dejara la ciudad de Cholutecal y que algunos de sus miembros intentasen la ascensión del Popocatépetl. A continuación, conforme va avanzando el relato, cuando ya los españoles han concretado una nueva etapa de su progresión, el enfoque
cuando los españoles han concretado, el enfoque discursivo, evoluciona e inclusive cambia. Todo gira a partir de entonces alrededor de la persona de Cortés. Él habla entonces exclusivamente en primera persona de lo que vio, dijo, experimentó e hizo. Me vinieron a hablar ciertas personas, me dijeron que era hermano de, me lo mandaría a dar, concertarían conmigo, me llevarían hasta la mar. Les di algunas cosas, que yo lo hiciera por hacer placer a Moctezuma, en este aposento que he dicho. Lo mismo notamos en la relación de la llegada a Iztapalapa, voy a acortar porque es el mismo proceso. Este es, creo, un aspecto de notar a lo largo de la segunda carta de relación. Cortés no habla de manera identificada de ninguno de sus acompañantes. Habla del grupo y de él, o de él, pero no de los que lo acompañaron. Los únicos españoles cuyo nombre cita, o los que recuerda, son por una parte poquísimos y por otra solo aquellos con los que tuvo problemas de rivalidad, bien conocidos, Diego Velázquez, Francisco de Garay, Pánfilo de Narváez, etc. En cuanto a los hombres de su hueste, los únicos de los que habla Cortés son 4, que en los inicios de la campaña, según él dice, se me quisieron alzar, esto es, enemigos de ella. En las páginas impresionantes que dedica a la célebre Noche Triste, que tanta importancia tuvo desde muchos aspectos, Cortés tampoco cita a nadie. En particular escribe: un capitán salió con 200 hombres, jugaban 13 arcabuceros, etc. Nos mataron un español e hirieron mucho. Fueron ciertos de a caballo siguiendo el alcance y victoria. Corrí por toda la calle adelante con alguno de caballo. Recogidos los que estaban vivos, echélos delante y yo con 3 otros de a caballo y hasta 20 peones. De esta manera, si bien la colectividad de la hueste está presente siempre en los verbos en primera persona del plural, Cortés, sin embargo, ocupa solo todo el escenario, siendo él el único que decide. Hallé, pasé, fui, hice hacer, acordé, entregué, requerí, tomé. Mientras que las mismas líneas, las demás personas se encuentran solo evocadas en un anonimato plural que las reduce a una especie de trasfondo entre borroso y lejano, como casi insignificante. Punto siguiente, la estatua del gobernador. La tercera carta de relación que narra la continuación de la campaña de diciembre del año 20 a mediados de mayo del 22, confirma esa manera de autorrepresentación de Cortés. En esas páginas solo dedicadas casi día a día a sucesos militares, ya que el conquistador no vuelve más sobre su encuentro con la civilización azteca, son poquísimas las indicaciones relativas a tal o cual español. Hay algunas que ustedes verán en el texto final, pero que francamente son dichas solo de pasada y curiosamente casi siempre, casi únicamente diría, personas de poco alcance y de poca envergadura. Un episodio particular es sin duda revelador de lo que estoy explicando. Es el descubrimiento de la Mar del Sur, el Océano Pacífico, que fue la razón por la que me interné en las cartas de relación. Cortés insiste sobre cuán importante era la importancia de ese otro mar. Hay una cita que no leo, y a continuación el conquistador revela sin rodeos su motivación personal en ese asunto. Y con tal deseo y con que de mí pudiese vuestra majestad recibir en esto muy singular y memorable servicio, etc. Dicho de otra forma, se atribuye todo el mérito de ese descubrimiento potencialmente decisivo. Ahora bien, Cortés lo hace solo por delegación. Despaché a 4 españoles, los 2 por ciertas provincias y los otros por otra, pero no da ninguna precisión sobre la identidad de esos 4 exploradores, ni siquiera cuando más tarde refiere algunos detalles de la vuelta de su misión de más de 150 leguas de caminata. Al contrario, entonces, Cortés sigue siendo el protagonista de su propio relato, esto es, del descubrimiento del Pacífico. Lo centra sobre su persona. Me trajeron larga relación de la costa, los recibí graciosamente y con haberlos informado del poder de vuestra majestad y dado algunas cosas, se volvieron contentos.
De la misma manera, pero no lo voy a leer, cuando después Cortés habla de la creación de un primer astillero en el Mar del Sur, en la Mar del Sur, para efectivamente poder navegar en ella, él explica que lo organiza todo, nunca va, pero lo organiza y se atribuye a sí mismo todo el mérito de lo que se ha hecho. Bien, he indicado también que Cortés nunca da el nombre de soldados, pero sí quisiera insistir sobre el hecho de que la alternancia que se puede notar en no pocos episodios de la segunda carta de relación entre la primera y la de persona del singular y el yo del conquistador y la primera del plural, el nosotros de la hueste, sigue articulando en varias páginas seguidas, por ejemplo, en caso del camino que siguen los españoles a lo largo de la tercera carta, de los combates del 31 de diciembre, etc. Si es de notar que el primero se abre, esos pasajes, en una decisión personal de Cortés, acordé de entrar por este camino, y termina con dos precisiones, eso sí rápidas, pero que vuelven a enfocar el relato sobre la sola persona del conquistador. Y yo con 10 de a caballo comencé la vela y ronda de la prima e hice que toda la gente estuviese bien apercibida. En cuanto al segundo texto, acaba de la misma manera con la evocación de las disposiciones tomadas por Cortés. Luego mandé proveer, yo deseaba, etc. Ese tipo de presentación narrativa que se sucede de manera iterativa contribuye a dar al relato la impresión de dos realidades muy distintas: la de la hueste colectiva, casi anónima, la del conquistador que solo manda, decide de las orientaciones de la campaña y finalmente, después de pelear en el anonimato de la tropa, organiza la victoria y piensa ya en la próxima etapa de la lucha. El propio Cortés, en ciertas oportunidades, insiste, aunque de pasada, pero insiste en esa realidad, en esa especie de dicotomía. Lo tomamos con las manos en la masa, como se dice. Dice, en efecto, en un momento, siendo el día claro, ciertos capitanes y yo comenzamos a mirar el risco. Y en otro momento, evocando una entrevista con emisarios indígenas de varias provincias, escribe con una forma también muy esclarecedora. Yo se lo agradecí mucho y les dije que, bendito nuestro Señor, los españoles y yo estábamos buenos y siempre habíamos habido victoria contra los enemigos. Los numerosísimos pasos bruscos en una misma frase de la primera persona del plural a la primera del singular o viceversa, finalmente son también una manera de hacer sobresalir por contraste a la figura del jefe fuera del montón, con todos los atributos del mando y los méritos del éxito, a veces después de trances complicados y peligro de derrota afortunadamente superados, y que así lo engrandecen aún más. Esta autocentralización del recuerdo y del relato se hace aún más visible en la cuarta carta de relación. Así, cuando Cortés narra la campaña del río Pánuco, todo viene en primera persona. Solo al final un párrafo está redactado en plural durante unas 20 líneas antes de que Cortés vuelva a la primera persona: envié, fundé, me pareció, deposité, déjele. Ese tropismo del relato viene acentuado por la evocación de lo que Cortés llama la confederación contra él de sus enemigos. No voy a insistir porque también es un aspecto bastante conocido. La epopeya colectiva de la conquista se convierte así en la historia de un país, en ciernes, de un personaje, pero sobre todo de un personaje identificado con él. Esta evolución es tanto más sensible que la cuarta carta de relación es también el relato donde Cortés, después de la conquista, organizó un país nuevo, lo organizó, lo construyó. Esa carta está así ritmada por la evocación de toda una serie el final, de decisiones organizativas de Cortés y los detalles a veces pormenorizados de sus consecuencias para el porvenir del país. Compré más navío, puse luego por obra como esta ciudad, etcétera, etcétera. De ahí en adelante di orden. Pero hay más. Hacia finales de la cuarta carta, Cortés ya no relata, sino que establece una relación directa
con el soberano. Se dirige a él ya no como jefe de la hueste conquistadora, sino como gobernador, como organizador y proyectista de un país en futuro. Le habla del traslado del puerto de Veracruz a San Juan, explicándole la razón de ese cambio. Por ejemplo, expone las perspectivas del descubrimiento del Golfo para enlazar sus asentamientos de Río Pánuco con Florida, precisa sus ideas sobre la existencia del Estrecho del Norte, el famoso Paso del Noreste, etc. Bien. Al final de la carta cuarta, Cortés incluso pide al rey que permita el comercio entre las islas del Caribe y de Nueva España, que, como ustedes saben, Sevilla quería impedir. Último aspecto de la carta, momento de la exposición, una cita: primero resistió la tierra, la epopeya de las cibueras. Se ha conjeturado mucho sobre las razones que movieron a Cortés entonces en el cenit de su carrera para que a mediados de octubre del 24 emprendiera por las lejanas y arriesgadas tierras maya la larga campaña llamada de la Cibuera. Lo hizo sopesando el pro y el contra de tal empresa, y no se puede pensar que todavía no estaba bien consciente de los peligros que ésta presentaba. Pero, bueno, dejaremos aquí a los especialistas el análisis de sus motivos profundos para interesarnos más bien por el testimonio que ha dejado de esa tan larga como complicada peregrinación por tierras sureñas. En sus precedentes cartas, Cortés no había dedicado mucha atención al entorno geográfico por el que pasaba, salvo en contadas oportunidades en las que esta naturaleza obstaculizaba su progresión. En la quinta, es sin lugar a dudas significativo que cuando después de recordar el contexto de su jornada, pasa a relatarla, y lo primero a lo que alude son las muchas ciénagas y ríos, y los muchos ríos pequeños, los pasos en los que los soldados tuvieron que cruzar en canoas y los caballos a nado llevándolos del diestro, los más de 50 puentes, uno de ellos de 900 pasos, y fue una cosa tan maravillosa de ver que fue necesario construir para franquear apenas 20 leguas. Los innumerables ríos y ciénagas, las lluvias incesantes son en la quinta carta una constante del testimonio. El conquistador ya no sigue de manera imparable una ruta marcada que le va a llevar a su meta. Leyendo estas páginas no puede sino venir a la memoria el verso famoso del canto general de Pablo Neruda: primero resistió la tierra. El entorno se convierte en el entorno natural se convierte en el protagonista al que el conquistador trata de sobreponerse. Y esta carta se convierte en el primer texto escrito en el Nuevo Mundo que dé tanta presencia e importancia a la naturaleza y a los combates que el hombre debe llevar contra ella. Cortés no escatima detalles sobre esa interminable caminata. Bueno, tengo muchas citas que no voy a dar, pero que todas insisten en los peligros, en las dificultades, en el hecho de que no había caminos, que perdidos en la selva, Colón se orientaba con su aguja de marear, esto es su brújula, que cuando hacía subir a la gente a la cumbre de los árboles solo veían escasamente a la distancia de un tiro de cañón, etc. El hecho también nuevo de que los indios ya han desaparecido, han quemado sus pueblos, se han llevado las comidas, desaparecen, etcétera, etcétera. Y entonces la situación de esto la consecuencia es el estado de la tropa, sus dudas, su desesperación, cosas impensables en las primeras cartas. Estuvimos aquella noche con harto trabajo de hambre y poníanoslo la poca esperanza que teníamos de acertar a poblado, tanto que la gente estaba casi fuera de toda esperanza y más muertos que vivos. Allí perdimos del todo la esperanza de poder pasar y excavar caballo ninguno. El hambre, la necesidad, la falta de bastimentos era la compañera constante de la hueste, y en ese mundo de agua y pantano la sed, curiosamente la sed también. En todo ese tiempo que pasamos este puerto jamás cesó de llover de noche y de día, que eran las sierras de tal calidad que no se detenía en ellas agua para poder beber, y padecíamos mucha necesidad de sed, y los más de los caballos murieron por esa falta.
Por oposición a ese contexto dantesco, los recuerdos de los días de bonanza que llega al final sobresalen y se marcan como piedras blancas en el camino. Los hechos ordinarios de la cotidianeidad adquieren entonces una fuerza digna de ser recordada. Salimos a unos llanos muy hermosos, sin montes, sino algunos pinares. Duraronnos estos llanos otras 2 leguas, y en ellos matamos 7 venados y comimos en un arroyo muy fresco que se hacía al cabo de estos llanos. Finalmente terminará la lucha contra el infierno de aguas y selva, y sin transición reaparecerá al final de la carta o de la relación el Cortés gobernador, encargado de la organización del país, enfrascado en la guerra interna contra sus muchos y diversos y poderosos émulos y contrarios, como él dice, preocupado por dejar bien claro que su deseo no es ni ha sido otro, sino que vuestra católica majestad sepa muy cierto su voluntad, en fin, pero su voluntad de Cortés, su voluntad a su real servicio. Como prueba, anuncia al rey sus nuevos proyectos, ya no relacionados con la Nueva España, sino con descubrir por aquí toda la especiería y otras islas, si hubiera Arca de Maluca y Malaca y la China. Y Cortés termina con una frase que sin duda resume todo el propósito de las cartas. No es posible que por tiempo vuestra majestad no conozca mis servicios, ya que esto no sea. Yo me satisfago con hacer lo que debo y con saber que a todo el mundo tengo satisfecho y le son notorios mis servicios y lealtad como que los hago, y no quiero otro mayorazgo para mis hijos. Yo creo que bueno, la primera impresión que me asaltó, si se puede decir así, al final de la lectura de las cartas, es que en realidad tenemos una imagen bastante reducida de las cartas de relación. Conocemos sobre todo algunos pasajes, sin duda importantes, pero que a mi juicio no tienen sentido ni valor si no se los pone, si no se los relaciona con el contexto general de la obra. Hay en las cartas una riqueza y una originalidad en la información de la conquista que hace que este libro, bueno, vino a ser libro al fin y al cabo, es absolutamente único. Hay también la afirmación de un enfoque personal que hace efectivamente más significativo lo narrado, que colorea el testimonio y que lo hace pasar a otro tipo de texto que ya no es testimonio, sino redacción de una obra, digámoslo de alguna forma, literaria. El paso del testimonio a la edificación de la imagen de un personaje que al fin y al cabo une la política, el proyecto político con el valor, la acción personal de su grupo y sobre todo de sí mismo. Yo creo que también son de destacar la diversidad de las situaciones y también la diversidad de las estrategias narrativas de Cortés, que supo adecuar efectivamente lo que quería decir con las maneras de decir. Yo creo que finalmente construye lo narrado, al mismo tiempo lo narrado y al narrador, y la mezcla de los dos es precisamente el interés de esa obra. La manera de cómo el presente es de alguna forma el justificante de los proyectos futuros de Cortés y sobre todo del hecho de que en esas caminatas, dificultades y oposición y guerra que constituyen las cartas, hay la conciencia de un gran proyecto y también la voluntad de presentar al que realiza ese gran proyecto, esto es Cortés. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. La Fundación Cervantina de México AC, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Estudios Cervantinos y el Gobierno del Estado de Guanajuato
a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan el presente reconocimiento a Bernard Lavallée por la conferencia magistral Las cartas de relación de Cortés, del relato a la obra literaria. Agradecemos al público su asistencia. Hacemos una breve pausa para regresar 12:30. Escucharemos la conferencia magistral, la narrativa caballeresca breve en Cervantes, por la doctora Carla Xiomara Luna. De esta manera hemos llegado al final de la primera de 3 transmisiones especiales del día de hoy. Les recordamos que esta y todas nuestras emisiones pueden ser vistas por el canal de streaming de Televisión UG y a través de las redes sociales del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Un poco más tarde, en punto de las 12 horas, estaremos de nueva cuenta con ustedes con la conferencia de la doctora Xiomara Luna, titulada La narrativa caballeresca breve en Cervantes. Será hasta entonces. Gracias por su compañía y su preferencia.